Estamos en vivo. Hola, bienvenidas. Hoy tenemos una linda transmisión en vivo junto con el doctor Cristian Hidalgo, donde vamos a hablar sobre bienestar emocional y sobre la niña interior y sobre sanación. Tenemos muchas cosas muy interesantes que hablar hoy. ¿Cómo es que nació esta idea? Les cuento. Participación de Miss Perú y yo recibí esta carta a la niña interior de parte del doctor Cristian. Justo se acaba de abrir. Hola doctor, bienvenido. Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Romina? Qué alegría volver a verte. Igual, justo le estabas comentando a mis seguidoras sobre la carta que aquí tengo, que usted nos dio en el Miss Perú, y cómo fue realmente, me movió, me cautivó mucho y muchas de nosotras soltamos varias lágrimas. Así que quisiera comentar sobre este tema tan importante que es la salud emocional. Sí, claro que sí. Es una, creo yo que muchos de nosotros no le damos mucha importancia al tema emocional, ¿cierto? Y gran parte de nuestros diferentes problemas de salud pues están relacionados a temas emocionales, a elevación de una hormona llamada cortisol. El cortisol es una hormona que se eleva cuando estamos estresados y esta eleva los niveles de glucosa en nuestra sangre. Y estos niveles altos de glucosa puede que tal vez no nos eleven tanto como un diabético, pero estos picos elevados de glucosa lo que va a hacer o lo que va a favorecer es que diferentes gérmenes que no deberían de crecer en nuestro organismo empiecen a crecer. Uno de ellos, por ejemplo, es la cándida. Y en las mujeres, este hongo o gérmenes como la Escherichia coli empiezan a crecer más de la cuenta y que producen infecciones vaginales, infecciones urinarias, pueden producir dolores con la regla, pueden producir problemas de ovario poliquístico, por ejemplo, acné, caída de cabello. Entonces, no sé si te ha pasado, conoces, por ejemplo, Romina, mujeres que cuando están estresadas, les duele más la regla, tienen más acné, se les activan las infecciones. No sé si conoces o si has escuchado. Sí, de todas maneras, y a mí también me pasa, sobre todo los dolores mientras estoy con mi periodo y yo estoy en un estado emocional estresado o con ansiedad, pues es peor todavía lo que siento. Estos dolores de verdad que a veces no los soporto y tengo que estar medicándome para poder sobrevivir en el día a día. Claro, por ejemplo, eso sucede porque generalmente el cortisol, o sea, cuando estamos estresados, se eleva los niveles de cortisol y este cortisol mata unas bacterias muy importantes que son nuestras bacterias protectoras, unas bacterias que se llaman lactobacillus. Estas bacterias son las que nos defienden. En la vagina tenemos un mecanismo de protección espectacular, unas fuerzas armadas microscópicas que no las vemos, que son bacterias. Estas bacterias están en la vagina y no solo en la vagina, están en el útero, en las trompas, en los ovarios y nos defienden de cualquier germen que quiera ingresar. Y pues mujeres que no tienen infecciones, no tienen dolor con la regla, no tienen ovario poliquístico, son las que generalmente tienen los niveles altos de lactobacillus. Solo que nosotros hemos normalizado mucho el dolor de regla, por ejemplo. Creemos que el dolor de regla es normal, cuando la regla no debería de doler absolutamente nada. Así Hemos es. normalizado el flujo vaginal. A veces les baja un poquito de flujo vaginal, manchan la ropa interior y también creemos que es normal, cuando no, el único flujo normal es el flujo transparente. Hemos normalizado los dolores de cabeza, la caída de cabello, el acné, si es por tu desarrollo, por tu adolescencia. Entonces, hemos ido normalizando diferentes problemas que van pasando producto de esta alteración de la microbiota y ahí juega un rol crucial el cortisol y sobre todo el manejo de nuestras emociones que vienen marcadas de nuestra infancia, ¿no? Sí es. ¿Y cómo podemos nosotras reducir ese cortisol que tenemos por este estrés? Que generalmente tenemos que entender un poco que nosotros, uno, en nuestra vida dentro del vientre de mamá,
y los 8 primeros años, nosotros generalmente tenemos muy activo nuestro cerebro, ¿ya? Está muy receptivo. Mucha información llega a nuestro cerebro que inmediatamente forma patrones para desarrollarla en la vida adulta. Por ejemplo, ¿no? Muchos de los miedos que hoy de adulto tenemos son porque se formaron en los miedos en la infancia. Muchas de las virtudes, muchas de las habilidades que hoy en la vida adulta tenemos es porque también se formaron ahí en la vida adulta, en la infancia. Te pongo este ejemplo, mira, Romina. Piensa en tu plato favorito. Ya. Ok. ¿Qué sentiste cuando pensaste en tu plato favorito? Um, Antojos. Antojos, te dieron ganas de comerla, Sí, ¿cierto? ¿Salivaste? sí, salivado un Sí, poco. salivaste. Nuestro cerebro funciona, mira, no, en ningún momento le dijimos a tu cerebro, oye, cerebro de Romina, produce saliva, produce emoción bonita, felicidad, antojo, ganas. No, fue algo inconsciente, ¿cierto? Yes. Ahora, imaginemos que te digo otro plato. No sé, a ver, papakashki. No lo conozco. Como no lo conoces, tu cerebro no produce ningún tipo de emoción, no produce ningún tipo de reacción. Entonces, nuestro cerebro generalmente va a funcionar de acuerdo al estímulo que reciba. Por ejemplo, pensaste en el plato favorito, vino el estímulo, fue a nuestros recuerdos, llegó a nuestra infancia probablemente, encontró momentos en el que tú comías ese plato y como era un momento bonito, pues empieza a generar todas esas sensaciones bonitas. En cambio, cuando te dije un plato que no conocías, llegó el estímulo, fue a tu cerebro y no hubo ninguna información. Así que como no hubo ninguna información, pues no generó ninguna emoción. Entonces nuestro cerebro funciona así, recibe el estímulo, va a los recuerdos y luego genera las emociones. Y así sucede con todo, tanto lo negativo como lo positivo. Entonces ahora piensa en algo que te incomoda mucho, que te irrita mucho. Ok. Am, a Por mí, ejemplo, si deseas, lo puedes decir, a mí me irrita mucho o me incomoda la injusticia. la injusticia, ¿ok? Entonces, si te irrita mucho la injusticia llega, busca nuestros recuerdos y genera emociones. Entonces, la injusticia será algo, un estímulo que tú conoces o que no conoces, Que conozco. que conoces, ¿cierto? Entonces, la injusticia es algo que conoces muy bien. Ujú. Y si conoces muy bien la injusticia, ¿cuándo es que lo empezaste a conocer? Pues probablemente en tu infancia. Y así con cada persona, ¿no? Generalmente empezamos a buscar qué es lo que te incomoda. Por ejemplo, a mí me incomodaba mucho la violencia. ¿Y por qué es que me molestaba mucho la violencia? Porque yo no tuve la oportunidad de vivir con mi papá y mi mamá tuvo un segundo compromiso y este segundo compromiso era un alcohólico, llegaba a la casa, golpeaba la puerta, entraba a la casa, tiraba los platos y golpeaba a mi mamá. Y yo de chiquito pues me escondía en el lavadero y pues me daba mucho miedo, me daba mucho temor. Entonces ahora en la vida adulta, cada vez que yo estaba enfrentado a un evento de violencia, pelea entre alguien, discusiones de alguien, igual sentía ese temor. ¿Por qué? Porque pues mi cerebro inmediatamente me estaba llevando a ese momento de la infancia. Y así, en nuestra infancia, cada uno de nosotros ha tenido diferentes heridas que nos han marcado. Y en este trabajo que nosotros estamos desarrollando de mejora de la microbiota en muchos pacientes con problemas crónicos que hemos visto, ¿no? Que hay mucha ausencia física o emocional de parte de papá, de parte de mamá, pacientes que han visualizado constantemente peleas entre papá y mamá, agresiones físicas entre ellos, niñas que han sido violadas o abusadas o han tenido tocamientos indebidos, niñas que han sido, que se han burlado de ellas en el colegio, por la flaquita, por lo gordita, por lo que fuera, pero se han burlado de ella. Y esas heridas hoy han generado un tremendo problema que
lastimosamente, cada vez que se enfrenta a un estímulo, por ejemplo, ellas que recibieron alguna burla, se enfrentan a una burla, pues inmediatamente elevan sus niveles de cortisol y destruyen sus niveles de lactobacillus. Y precisamente ahí, mi querida Romina, va el trabajo del niño interior, ¿no? De trabajar estas emociones desde el niño interior, de ir sanando las heridas de ahí de la infancia para que hoy no sea repetitivo esa incomodidad. Así es. Y bueno, yo le comento que ya también vengo tiempo trabajando en mi bienestar emocional y en sanar. Y lo que me dice usted es muy cierto, porque cuando uno en el momento presente, así en la vida adulta, encuentra esos momentos desencadenantes, se les dice, cuando hay algo que desencadena esa emoción en ti, es porque tienes algo del pasado a lo que estás recordando, ¿no? Y te hace volver a sentir la emoción. Y ese dicho que dicen recordar es volver a vivir es muy cierto, porque estás sintiendo en este momento la misma emoción que sentiste en el pasado o hace unos años cuando fue muy doloroso y estás volviendo en el momento presente a sentir esa tristeza, esa pena, esa vergüenza, esa culpa, emociones de muy baja vibración. Y yo creo que eso también está influyendo a elevar el cortisol, a estresarnos y a todo lo malo que ya estábamos Claro, sintiendo. porque nuevamente regresa ese miedo, o sea, esa sensación de abandono, de rechazo, de todas las emociones negativas que tuviste en la infancia, pues nuevamente se reactiva. Como tú bien dices, recordar es volver a vivir y no solo recuerdas esa emoción, recuerdas también todo lo que sentiste en ese momento. Ujú. Y tu cuerpo inmediatamente libera grandes cantidades de cortisol, adrenalina, insulina, diferentes hormonas que lastimosamente no son beneficiosas para nosotros. Y sí, bueno, el trabajar esto, me encanta que, por ejemplo, y te agradezco muchísimo este espacio porque de esta manera hacemos que muchas personas puedan conocer un poco más sobre cómo tratar, cómo gestionar las emociones y por lo que me comentas, tú ya estás en este trabajo. Ujú. ¿Y qué herramientas usted puede sugerir para gestionar esas emociones? Lo primero, generalmente nosotros trabajamos mucho con el tema del niño interior, ¿no? Creemos que gran parte de las heridas de la infancia, esas cicatrices, esa base de nuestras emociones, se formó en la infancia. Así que tenemos que trabajar ahí. Y una de las herramientas que hago, por ejemplo, o que practico mucho con mis pacientes, es justamente esto de reconocer cuáles son las cosas que te irritan, que te incomodan, que te molestan. Así es. Entonces les digo a mis pacientes, haz una lista de todas las cosas que te irritan, así en orden de mayor a menor. Me irrita la violencia, me irrita la injusticia, me irrita la mentira, me irrita cada cosa que te irrite. Y de acuerdo a eso, después de que ya has hecho tu lista, trata de recordar, por ejemplo, la primera, violencia. Trata de recordar en tu infancia qué está relacionado a violencia. ¿Quién fue violento contigo o cuándo presenciaste violencia o cuándo fue que hubo un entorno muy similar a esto que estás, a esto que te irrita? Algunas veces, los pacientes me mencionan, doctor, pero yo no recuerdo, no tengo ningún recuerdo de violencia en mi cabeza. Sucede que muchas veces nuestro cerebro lo que hace es bloquear esa información, porque ha sido tan dolorosa que ya no lo recuerda, pero no es que no esté, sí está ese recuerdo. Por eso es que hoy te sigue incomodando, por eso es que te molesta, porque es un estímulo que lo conoces. Entonces, un ejercicio que sirve es, invéntatelo. Imagínate un niño que está en una discusión con alguien e invéntate qué podría estar pasando. Y Ujú, en eso que se inventan, puede que un 50% sea inventado, pero hay un 50% de que probablemente algo sucedió ujú, y ya nos va ayudando a identificar qué pudo haber pasado ahí. Entonces, de una vez que identifican ese hecho en su infancia, pues les mandamos a hacer una carta. Haz ujú. la carta. Haz la carta
y narra con lujo de detalles todo lo que pasó. Todo cómo te sentiste. Por ejemplo, ¿no? Les contaba hace un rato que mi padrastro maltrataba a mi mamá, entonces yo escribía mi carta. Soy un niño de 8 años, estoy en la casa jugando tranquilo, llega mi padrastro, toca la puerta, patea la puerta, golpea, entra, tira los platos, tira la mesa, empieza a golpear a mi mamá. Yo me escondo debajo del lavadero y empiezo a describir lo que siento. Ujú. Siento mucho miedo, siento mucho temor, le quisiera decir a mi mamá que nos vayamos, vayámonos de aquí, ¿por qué mamá tienes que quedarte acá? Estoy temblando, estoy llorando. Entonces, todas esas emociones que vas sintiendo, lo vas describiendo. Y Ujú. una vez que tienes esta carta la puedes ir leyendo una, dos, tres, cuatro, cinco veces, hasta todas las veces que tú quieras. El primer día que hagas la carta probablemente sea dolorosa, pero el día 10 que leas la carta, ¿tú qué crees, Romina? ¿Seguirá siendo dolorosa o menos dolorosa? Menos doloroso. Menos dolorosa. Y así con cada evento difícil de su infancia pueden ir trabajando. Entonces, es una de las herramientas que para mí es muy poderosa, me ha servido muchísimo y ayuda muchísimo a mis pacientes. La Sí. segunda herramienta es de ese momento difícil escribir una carta de reclamo. ¿De reclamo a quién? A los que estuvieron involucrados en ese momento difícil. Por ejemplo, en mi caso, ¿no? ¿A quién le escribo la carta de reclamo? A mi padrastro, a mi mamá y a mi papá. Y me dirán, pero ¿por qué vas a reclamarle a tu mamá si tu mamá fue la que fue la agredida? Primero, a ver, a mi padrastro, ¿qué le reclamo? Le reclamaría de por qué es que tuvo que golpear a mi mamá, por qué es que tuvo que venir borracho, si decía que amaba a mi mamá, por qué es que tuvo que hacer todo eso, si tenía dos hijas o tenía dos hermanas, dos hermanas de parte de él, por qué las maltrataba de esa manera, por qué nos causaba temor, por qué nos causaba miedo. A mi papá, ¿qué le reclamaría? Papá, ¿por qué no estuviste? ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué? Porque me dejaste, tuve esta, me tuve que encontrarme con este escenario. Si hubieras estado, quizás hubiera sido diferente. A mi mamá, ¿qué le reclamaría? Mamá, ¿por qué permitiste ser maltratada? ¿Por qué no cortaste al primer momento? ¿Por qué permitiste que nosotros estemos expuestos a esto? Ahora, esta carta de reclamo, la intención no es juzgar a nadie, la intención es sacar las emociones que tenemos. ¿Por qué es importante esta carta de reclamo? Porque después, cuando trabajamos, hay que trabajar algo muy importante acá, que cómo trabajamos esas heridas, el dolor, la frustración, el enojo, con agradecimiento, pedir perdón y perdonar. Ujú. Entonces, el agradecimiento, el pedir perdón y el perdonar son herramientas súper, súper poderosas para tranquilizar esas emociones de dolor. Así Entonces, si es. yo tengo identificado de qué le estoy reclamando a estas personas, pues tranquilamente puedo tener identificado de qué les voy a agradecer, de lo bueno y de lo malo, de qué les voy a pedir perdón y de qué los voy a perdonar. Entonces, de esa manera vamos sanando esas heridas que, pues, lastimosamente nos dañaron. Qué interesante y sí, agradecer, pedir perdón y perdonar. Las tres Sí, juntas es algo mágico que te ayuda a recuperarte, a sanarte emocionalmente. Y bueno, yo sí quisiera sumar un poco a esto. claro, dale. Algo que yo he practicado es la visualización. Es, como usted dice, recordar, en mi caso yo recuerdo el primer momento en que yo sentí esa emoción. Primero, reconocer qué es la emoción que me hace desencadenar, cuál es la emoción que me hace reaccionar. En mi caso es la injusticia o la falta de respeto. Eso es lo que me hace saltar, lo que me hace o lo que me saca de mi centro. Yo reconozco esas emociones y digo, ¿cuándo fue la primera vez que sentí eso? Y como usted dice, probablemente no me acuerde de la primera vez que he sentido esto, pero recuerdo la emoción y me siento y me visualizo a mí de pequeña pasando por esta situación y luego de visualizarme viviendo esa situación, me visualizo a mí en mi versión adulta, ya más realizada, ya mucho más madura, dándome ese respaldo, dándome un abrazo y diciéndome
cuentas conmigo, cuentas con todo mi apoyo. Así como dice la carta que usted nos dio, eh, aquí dice, eh, perdóname por haberte puesto en segundo lugar durante tanto tiempo. A partir de ahora tú serás mi prioridad. Gracias por haber sido esa niña que venció miles de dificultades para que hoy pueda ser la mujer que soy. Todas esas frases son muy poderosas y por más de que en ese momento en la niñez no haya habido algún adulto dándote ese apoyo, tú puedes visualizarte a ti misma en tu versión adulta, dándote ese abrazo, dándote ese apoyo y ayudándote a sanar. Y es algo muy mágico hacer ese ejercicio visualizándolo y viéndote a ti que no contabas con nadie en ese momento cuando eras pequeña, pues ahora cuentas contigo misma. Y eso es un acto muy bonito de amor propio. Sí, sí, súper cierto, y esa es una herramienta que le llamamos nosotros carta poderosa. Ujú. Es una carta poderosa, ¿cómo la hacemos? Vamos a ese momento difícil de niño que recordaste, e imaginamos que tú adulto, ahora tú puedes hablar con ese niño. A ese niño ya nadie lo va a poder calmar de afuera. Mamá, ni papá, ni si fue violado el abusador, nadie va a poder calmarlo. Solo hay una persona que puede calmar, que puede tranquilizar a ese niño. Y esa persona eres tú. Así que tú, en tu versión adulta, vas a ese niño. Visualizas al niño, como bien dice Romina, visualizas ese momento en el que el niño está llorando, está triste, está dudoso, está desconfiado, y vas y le empiezas a hablar. Y siempre en nuestras cartas recomiendo que empiecen con una palabra que es muy tranquilizadora, que eleva mucho la frecuencia y que dice tranquila. Como ese niño está solo, le decimos, yo estoy contigo. Ese niño siempre quiso protección, que quizás no la tuvo de mamá ni de papá. Así que yo te voy a proteger, te voy a cuidar. No voy a permitir que nadie te lastime. Después le pedimos perdón porque muchas veces lo hemos puesto en segundo lugar, muchas veces lo hemos olvidado, muchas veces no hemos cumplido sus sueños, muchas veces hemos hecho cosas por otras personas sacrificándolo a él o a ella. Así que perdóname por haberte puesto en segundo lugar durante mucho tiempo, pero a partir de ahora tú vas a ser mi prioridad. Y ahí empezamos a reforzarle todas las cosas positivas. Eres fuerte, valiente, extraordinaria, inteligente, amorosa, abundante, eres humilde, eres creativa, eres todo lo que, todas las virtudes que tienes. Ujú. Y al final terminamos con un te amo, ¿no? Te amo, te quiero. Y esa carta es una carta que la compartimos con todas las del Miss Perú Sí, en una charla. Y fue muy bonito, me gustó muchísimo ese momento. sí, a mí ¿Sí? también. Fue muy emocionante, muchas lloraron y sacaron sus lágrimas. Sí, porque es muy conmovedor, porque sobre todo para las personas que nunca han hecho ese trabajo, es, es importante recordar ese momento difícil, el momento más difícil que has vivido porque todos hemos tenido momentos difíciles en nuestra infancia y es muy importante que nosotras mismas nos demos este respaldo y saber que somos nuestra prioridad. Incluso ahora de adultas, ahora de grandes, seguimos siendo nuestra prioridad y tenemos que seguir demostrándonos este amor propio y saber que nosotras nos estamos dando esta protección. Nadie va a venir a salvarnos. Somos nosotras mismas las que tenemos que tomar responsabilidad de nuestra vida, protegernos, cuidarnos y amarnos. Efectivamente, efectivamente. Ahora no hay papá, no hay mamá, no hay nadie quien nos vaya a proteger. Somos nosotros mismos. Y si nosotros mismos no empezamos a hacer este trabajo, pues después lastimosamente vienen o enfermedades o malas decisiones, ¿no? Como una de las, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo una hija y que todos los fines de semana
le regalo un ramo de rosas, a los 20 años, si viene un chico y le regala un ramo de rosas, ¿le sorprenderá? No. Probablemente no, porque ella está acostumbrada al ramo de rosas. Puede que tal vez se enamore del chico por el ramo, tal vez se enamore del chico, pero no por el ramo de rosas. Pero en cambio, si no tengo una hija que no nunca le regalo ramo de rosas, a los 20 años viene alguien y le regala un ramo de rosas, pues es muy probable que se sorprenda y quizás se enamora rápidamente de esta persona. Y no por la persona, sino por el ramo de rosas. Así es. Lo mismo sucede con el cariño, por ejemplo, el amor. Nosotros en nuestra infancia una de las actividades más importantes es el juego. Ujú. El jugar con un niño es decirle te amo. Es la manera de decirle te amo, te quiero, me importas. Pero si no juegas con ese niño, esa información no le llega al niño. Y más aún si, por ejemplo, ahora, ¿no? O mucho antes también, papás dedicados solo al trabajo nada más, llegaban, salían muy temprano, bebé ni siquiera despertaba y llegaban muy tarde. Casi papá ni existían en la vida de los chicos solo para el tema de comida y casa, tal vez. Pues generalmente esos niños, y me incluyo, hemos crecido con mucha ausencia de cariño. Mm. Y esa ausencia de cariño en nuestra vida adulta lo que hace justamente es que tomemos decisiones en que alguien venga y nos dé un poco de cariño y nosotros estemos pegados ahí. Y a Claro. eso le llamamos a veces apego emocional, ¿no? Que de pronto viene alguien, te da un poco de cariño, tú te pegas y luego este alguien hace lo que sea contigo y tú sigues ahí, sigues ahí, sigues ahí, sigues ahí. Sí. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo has tenido ausencia de cariño. Ahora, ya no está mamá ni papá para que te regalen las rosas. Así que tú mismo tienes que empezar a regalarte tus rosas para que cuando alguien venga con un ramo de rosas, pues no solo te sorprenda por el ramo de rosas. Le dirás, no, ya, yo ya tengo mi ramo de rosas. Entonces ya tu forma de elegir también las personas que van a entrar en tu vida es completamente diferente. Así es. Y es muy importante conocer esto porque podemos nosotras elevar nuestro estándar de lo que permitimos en nuestra vida. Y es Claro, por todo supuesto que para sí. las mujeres. Hay muchas mujeres que no tienen muchos filtros para aceptar a las personas y como usted dice, también el apego. Creen que porque un poco de cariño ya tienen que estar allí y es muy difícil después desprenderse de esa relación, que puede ser una relación tóxica o puede ser algo que no es beneficioso para ellas. Y por eso es muy importante hacer ese trabajo. Sí, por supuesto que sí, ¿no? Y no solo las mujeres, ¿eh? O sea, no solo las mujeres tienen este problema. O sea, realmente todos, ¿no? Los varones también tenemos este problema. Y a veces mucho más marcado porque todavía como que, bueno, al menos los que casi son de mi edad o un poco mayores, pues oye, un varón nunca llora, ¿no? Nos decían, un varón no debe de llorar, el que llora es como que es una mujercita o es un gay, o sea, de esas maneras lo, nos catalogaban que muchas veces no han expresado sus emociones, no hemos expresado sus emociones. Y al no expresar esas emociones, pues han ido reprimiendo, ¿no? Y eso que genera que sigan elevando los niveles de cortisol. Igual al reprimir las emociones también se producen enfermedades. Eso ya Que está comprobado. sucede que al tener todos estos problemas, se eleva, como te mencionaba, el cortisol y lo que va a hacer es eliminar a todas nuestras bacterias defensoras. Entonces, al eliminar a todas nuestras defensas, es como que eliminemos la fuerza aérea, la fuerza terrestre y la marina del guerra del Perú. Entonces, solo tenemos unos cuantos nada más, completamente desprotegido. Pues cualquier país nos puede atacar por el aire, por el tierra, por mar, por donde sea. Lo mismo sucede en nuestro cuerpo. Cuando nosotros tenemos esta baja de defensas, tenemos infecciones respiratorias frecuentes, tenemos
diarreas o problemas digestivos, tenemos acné, tenemos problemas geniturinarios, tenemos caída de cabello, cansancio, no podemos dormir bien. Y esto más adelante puede convertirse también, incluso puede desarrollar en algunos cánceres, por ejemplo, ¿no? Como cáncer de cuello uterino, de ovario, de endometrio y un montón de cánceres. Y lo que usted dice es tan cierto y qué bueno que más personas se estén dando cuenta de esto, porque pues antes las personas decían que la enfermedad pues daba porque le daba a todo el mundo, porque así es la vida o de por sí. Pero hoy en día, y yo lo digo por experiencia propia, yo casi no me enfermo. Y eso me pasa desde que yo me siento mejor emocionalmente, más estable, más centrada, con una actitud positiva. Y yo creo que Es, eso influye bastante. es que algo súper importante que tú estás haciendo, Romina, y te felicito, de verdad te felicito de corazón, porque lo estás practicando en ti, y no solo en ti, sino también lo estás difundiendo a través de tu comunidad, a través de todo lo que haces, del trabajo que haces, pues es generar un entorno armonioso, generar un entorno saludable, conocerte a ti misma, trabajar en ti misma, y en la medida que tú estés bien, que tú vibres alto, que tu energía sea buena, todo lo que está de tu entorno, todo lo que está a tu alrededor, también empieza a transformarse. Y eso es lo que tú eres. Eres un agente transformador. Eres una persona que está cambiando vidas. Porque aunque no lo creas, a veces una sola palabra, un solo mensaje, es suficiente para que una persona pueda tomar una decisión adecuada. Y esa decisión puede ser el hecho de que esté en una ventana de un quinto, sexto piso a punto de tirarse. Y quizás el solo escucharte pueda tomar la decisión y decir, no, yo me amo. Y retroceda y no haga eso. Y eso es lo que generalmente personas como tú, personas que llevan este mensaje, pueden hacer. Así que muchísimas gracias. Ay, gracias. De verdad que lo que dijo es muy poderoso. No, no me había puesto a pensarlo desde ese punto de vista, pero sí hay personas que están pasando emocionalmente por un momento muy difícil y una voz de esperanza, una voz de amor puede ayudar a cambiarlo todo. Claro que sí, claro que sí. Y no te imaginas la cantidad de pacientes, Romina, que llegan a nuestra consulta y que solo escuchándonos se van con la mitad de su sanación ya realizada, Mm, con la mitad de su sanación, el abrazarse, por ejemplo, ¿no? El dar un abrazo. Los abrazos son espectaculares cuando lo haces de corazón. Un abrazo libera muchas hormonas como dopamina, oxitocina, y te conecta con la persona. Entonces, estos abrazos son realmente unos abrazos sanadores. Es que abrazar a todo el mundo, sobre todo a la gente que de nuestra vida, la gente que amamos muchísimo. sí, un abrazo es muy poderoso. Así es, mi querida Romina. Súper. Oye, qué bonita charla contigo, mi querida Romina. Esta charla la teníamos pendiente desde el año pasado, Sí, yo ¿cierto? tenía pendiente. Incluso puse una encuesta en mis redes para saber qué era lo que más sufrían las mujeres en cuanto a su periodo y me decían pues además del dolor, los cambios emocionales. Después, ¿qué más me decían? Que también querían saber sobre las infecciones. Pues, sí, están muy interesadas en esos temas porque a veces nos normalizan, ¿no? Y nos recetan, como usted comentaba en la charla, esos óvulos que solamente calman los síntomas, pero no, en realidad no van a la raíz del problema. Claro, que Y, generalmente en la medicina, bueno, que también he practicado la medicina convencional, pues lo que hacemos es, ¿no? Tienes de pronto una infección urinaria y toma antibiótico. Tienes una infección vaginal, toma un antimicótico. Tienes dolor con la regla, tu analgésico para calmar el dolor y por ahí hormonas. Tienes ovario poliquístico, toma anticonceptivos. Que sí pueden mejorar en el momento los síntomas, pero que no únicamente están calmando el síntoma, no están solucionando el problema de raíz. La pregunta ahí es, oye, ¿por qué es que tengo una infección urinaria?
Porque es que la Escherichia coli, que es una bacteria que vive en el intestino, ingresó a mi vejiga y a mi vagina. ¿Por qué es que se generó este problema? Y ahí es que, empezando a hacer estas preguntas, empezamos a darnos cuenta de que en la vagina hay una bacteria protectora, que son los lactobacillus. Cuando estos se pierden, este Escherichia coli recién entra. Entonces vamos a una siguiente pregunta. ¿Y por qué se perdieron esos lactobacillus? Esos lactobacillus se van perdiendo por una mala alimentación, por el consumo de azúcares refinados, de gluten, de frutas dulces, de lácteos, de ultraprocesados y por una hormona llamada cortisol, que es la hormona del estrés. Entonces, si no corregimos estas dos cosas, el tema emocional y la alimentación, pues difícilmente veremos cambios en nuestras pacientes. Solo trataremos el síntoma y estarán bien un ratito, pero de ahí de nuevo regresarán con las infecciones, de nuevo regresarán con los problemas. Pero en cambio, si trabajamos en el tema emocional, en la alimentación, los cambios van a ser mucho más duraderos y no solo vamos a tratar el tema de la infección, realmente tu cuerpo va a empezar a funcionar mejor tanto en el intestino, la piel, las hormonas, tu estado emocional, vas a dormir mejor. El 90% de la serotonina, que es la hormona de la felicidad, se absorbe en el intestino. Imagínate. Entonces vas a estar con un mejor ánimo, vas a ver la vida de una manera diferente como la ves tú, por ejemplo, Romina. Es verdad, La es vemos verdad. completamente diferente, que cada cosa es una oportunidad, que hasta incluso lo malo agradecemos, Así es. porque nos está dando un gran aprendizaje, ¿cierto? Sí, eso es tan cierto. Y no sabía lo que decía del intestino. Sí he leído algunos libros sobre cómo es que como que el intestino es nuestro segundo cerebro y todo lo que consumimos pues pasa por ese filtro del intestino y bueno, en realidad somos lo que comemos. También es muy importante cuidar nuestra alimentación, así como nuestra salud emocional y así pues todos los problemas, no solamente de nuestro microbiota vaginal, sino de todo nuestro organismo, pues se va a ver mucho mejor. Es que en la medida que trabajemos principalmente esto, imagínate que empecemos a trabajar en la mentalidad de la máxima cantidad de mujeres y que ellas mentalicen que son importantes y que Ujú. van a cuidarse, que van a amarse. Dado que yo me cuido, me protejo y no permito que nadie me lastime, ¿comeré algo que me lastime? No. Entonces ya no voy a sentir culpa por dejar de comer un dulce, un chocolate, una torta, una gaseosa. Ya no voy a tener ansiedad por, ay, quiero comer, comer, comer. No, porque ya mentalicé y ya sé que yo me cuido y que esto me hace daño. Así Así es. que como esto me hace daño, chao. Estoy en una relación tóxica. También ya mentalicé que no tengo que hacerme daño, que tengo que cuidarme. Chao. Entonces voy ya haciendo los filtros para sentirme mejor. Por eso es súper importante el trabajo emocional y es algo que estamos eh, trabajando mucho en nuestro centro. No sé si, bueno, ya, en este año tuve la suerte de encontrarte en el Miss Perú. El año pasado, por ejemplo, mi charla fue diferente, más relacionada al tema de la microbiota. Así, sí. ¿Te acuerdas? Y este año mi charla fue mucho más enfocada en el tema emocional. Sí, hablé un poco de la microbiota, pero mucho más enfocada en el tema emocional, porque es creemos nosotros que es una de las piezas fundamentales para poder tener una buena salud. Sí, definitivamente es fundamental. Y lo que dijo hace un rato sobre cómo uno toma las decisiones ya desde otra perspectiva, cuando está con la mentalidad correcta, ¿no? A veces me preguntan, ¿cómo es que eres tan disciplinada? ¿Cómo es que logras cumplir con todo? ¿Y cómo que pones límites? Y yo digo, más que disciplina es amor propio, porque una persona que se ama a sí misma solo escoge lo mejor para sí. Y yo porque me amo, escojo alimentos adecuados para mi organismo. Yo porque me amo, también pongo muy buenos límites y así sucesivamente. Todo empieza desde la mentalidad. Exactamente, ahí está el pilar importante.
Si ese pilar importante la trabajas, tienes pacientes que bajan de peso, tienes pacientes que no necesitan una cirugía, tienen, o sea, se empiezan a recuperar realmente y es sorprendente esa recuperación. Así es, doctor. Bueno, me ha encantado esta charla. Muchas gracias por estar aquí con mi comunidad. Estoy segura que esto ha sido muy valioso para ellas y voy a seguir compartiendo este mensaje que es tan valioso y muchas gracias por hacer esta labor de comunicar a muchas más mujeres y a las personas en general la importancia del bienestar emocional. No, muchas gracias a ti, Romina, por difundir, muchas gracias por ser parte de este gran cambio en muchas mujeres, por ser influyente de cosas bonitas en las mujeres, de quererse, de amarse, de verse como una prioridad. Así que te agradezco muchísimo. Feliz de estar contigo en esta transmisión, feliz de compartir información y nuevamente gracias. Ay, muchas gracias, gracias doctor. Y ya cuando quiera lo hacemos nuevamente. Claro que sí. Un abrazo enorme a cada una de ustedes. Seguro que van a seguir viendo el video porque lo vamos a dejar por aquí colgado. Cuídense muchísimo. Cuídense, adiós.